Estamos viviendo actualmente lo que se ha denominado como el periodo de la sexta extinción. Y aquí es importante comentarles que los expertos han señalado que en los últimos 450 millones de años se han registrado al menos 5 periodos de extinción masiva, extinción donde desaparecen en un periodo relativamente corto de tiempo un gran número de grupos taxonómicos. A diferencia de los primeros 5 periodos, grandes periodos de extinción masiva, el actual, el sexto, se caracteriza porque la pérdida acelerada de especies se debe principalmente a las actividades no sustentables del ser humano que todos conocemos. Esas actividades que sobre todo en los últimos 200 años han tenido un impacto cada vez mayor. Sin embargo, es muy importante destacar que a pesar de esta acelerada pérdida de diversidad biológica, existen casos de éxito que nos llenan de entusiasmo, nos llenan de energía y sobre todo nos dan lecciones a través de las cuales podemos nosotros aprender para poder redirigir y tener mayores posibilidades de éxito en otros esfuerzos de conservación de especies en riesgo. Hoy por hoy, entonces, podemos decir que a nivel mundial, el 25% de las más de 5,000 especies de mamíferos se encuentran en alguna categoría de protección. Lo mismo para el 12% de las más de 10,000 especies de aves que han sido registradas en nuestro planeta, el 20% de los reptiles, 1 de cada 5 especies de reptiles, de las más de 9,500 especies de reptiles, y el 33%, 1 de cada 3 especies de anfibios se encuentran en alguna categoría de protección a nivel mundial. Esto se ve reflejado en las tasas de extinción. La extinción por sí sola no es negativa, al contrario, es el resultado de la evolución a través de los procesos naturales o a través de la selección natural. Las especies más competitivas son las que sobreviven, son las que tienen mayores posibilidades de seguir adaptándose y sobreviviendo. La extinción como tal, aunque le escuchamos mucho ese término, no es negativa y reitero, es parte de un proceso natural de la evolución. El problema es cuando tenemos tasas muy elevadas de extinción. Y como pueden ver ustedes en esta lámina, actualmente se dice que las tasas se han incrementado hasta 1000 veces las que deberían de suceder. Por dar un ejemplo, una especie, en términos generales, varía de especie a especie, pero en términos generales, una especie en general desaparece durante los 10 millones de años de su aparición. Y hay estudios recientes que demuestran que estudios de extinciones de vertebrados tienen una equivalencia de este periodo no más allá de lo que pudiera ser 80,000 a 100,000 años. Es decir, se están extinguiendo las especies de una forma muy acelerada, hasta 1000 veces las veces que deberían de ocurrir. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces como país? Se ha hecho mucho, sobre todo en los últimos 30 años. Hemos tenido casos de veras muy exitosos. La misma Ley General de Vida Silvestre, que es nuestro máximo instrumento jurídico, reconoce tanto en su artículo 3, en el numeral 20, como más adelante en el título 6. Ya ven que son 10 capítulos finalmente en el título 6 de la Ley General de Vida Silvestre, y esa es la parte de esta ley que tiene que ver con especies en riesgo. Y básicamente, así textualmente, se dice que las especies en riesgo son aquellas identificadas por la Secretaría como probablemente extintas, como en peligro de extinción, como amenazadas y como sujetas a protección especial. Las especies probablemente extintas son especies nativas de México que han desaparecido hasta donde la documentación y los estudios lo prueban. En peligro son aquellas especies que por determinados factores, sus números poblacionales y su rango de distribución han disminuido considerablemente, poniendo en riesgo la viabilidad biológica de estas especies. Las especies amenazadas son aquellas que, de no redirigir o de no hacer una corrección con respecto a los factores de riesgo, pueden estar consideradas como en peligro. Y la cuarta categoría que ya señalamos, sujetas a protección especial, son aquellas especies, poblaciones que podrían estar amenazadas en caso de que sigan incidiendo e impactando de forma negativa los factores de riesgo.
Quiero nada más comentar que es importante distinguir especies en riesgo a especies prioritarias. Especies prioritarias incluye las especies en riesgo, pero incluye aquellas especies que puedan tener también un interés más allá de lo biológico, interés económico, cultural, social, económico incluso. Son aquellas especies básicamente también identificadas por la Secretaría, a través de las cuales se puede tener un mayor impacto en términos de conservación y de recuperación. Y si no mal recuerdo, en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 5 de marzo del 2014, la CONABIO, la Semarnat, en fin, diferentes expertos estuvieron trabajando juntos para poder entonces determinar un total, un listado de aproximadamente, si no mal recuerdo, son 372 especies. Entonces, las especies en riesgo son especies o que están sujetas a protección especial, o que están amenazadas, o que están en peligro, o que están sujetas a protección especial. Aquí vemos, por ejemplo, al oso grizzly. El oso grizzly lo vemos en la parte de arriba, en la parte izquierda de ustedes, y es un oso, una especie impresionante, una especie que desafortunadamente fue declarada extinta en 1964, en 1960 ya se señalaba que había muy pocos animales. Sin embargo, en 1964 fue declarada ya como extinta y se distribuía básicamente en el suroeste de Estados Unidos y en el norte de la Sierra Madre Occidental. Principalmente esto ocurrió debido a la pérdida del hábitat y a la cacería furtiva, y los últimos ejemplares fueron reportados de esta especie en la Sierra Norte del Nido. Vemos al águila real, ¿no? Vemos al águila real, símbolo de identidad nacional, una especie amenazada, una especie con distribución amplia en gran parte de nuestro, en distribución amplia en nuestro planeta, y en el caso de México, tiene también una distribución, abarca más allá de 31 áreas naturales protegidas, y los últimos registros corresponden a 142 territorios de anidación, a comparación de los 81 que habían sido reportados en el 2012. El águila real no quiere decir que nada más existan 142 parejas reproductivas de águila real en todo el país. Esas son las que tenemos registradas. Estimamos que puede haber más allá de 2,000 parejas reproductoras en todo el territorio nacional. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de Canadá se habla de 25,000 animales, en el caso de Rusia de 8,000, en el caso de China se habla de 4,000. Entonces, tenemos que seguir realizando muchos esfuerzos para poder realmente reflejar los números poblacionales de esta especie en México. Y tenemos también al jaguar, que como ustedes saben es el tercer felino de mayor talla a nivel mundial, el primero en el continente americano, únicamente se distribuye en el continente americano, históricamente era el suroeste de Estados Unidos al norte de Argentina, actualmente puede registrarse en 18 países del continente americano, ya no, por ejemplo, en Uruguay y en El Salvador. Ahora, estas especies en riesgo, si bien el concepto se deriva de la Ley General de Vida Silvestre, se habrá reflejado también en la norma 059, Semarnat 2010, que es la norma que nos permite categorizar a las especies de flora y de fauna de acuerdo a su nivel de riesgo. Es un proceso complicado donde participan muchos expertos, pero nos permite entonces tener también una categorización para poder entonces diferenciar de acuerdo a su estatus de riesgo la categorización de estas especies. No quiere decir que tenemos en México 2,603 especies, esas son las que han sido documentadas lo suficientemente para poder ser categorizadas en alguna de estas clasificaciones, 2,603. Y una de estas especies es el bisonte americano. Bisonte americano, una especie también amenazada, una especie que era característica de las planicies de Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá. Llegó a señalarse que llegó a haber entre 30 a 60 millones de ejemplares. Sin embargo, durante el periodo 1830-1880 únicamente se registraron 750 especies, 750 ejemplares. Los últimos individuos fueron registrados en México en 1907 en el estado de Chihuahua, y pues al igual que para muchas otras especies en riesgo se han hecho esfuerzos importantes. En el caso del bisonte, en el 2009 se importaron
33 ejemplares de Estados Unidos son puros. Podemos ver bisontes en zoológicos o podemos ver bisontes en algunas UMAS, pero este grupo que se tiene, que es manejado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por The Nature Conservancy, se tienen actualmente 140 individuos, por lo que el programa ha sido muy exitoso. ¿Qué es lo que se ha hecho para poder recuperar a muchas de estas especies? Hay muchas estrategias. La principal es la protección del hábitat. Eso debemos realmente dirigir nuestros esfuerzos para proteger in situ, para proteger en sus ecosistemas a nuestras especies de flora y de fauna. También es muy importante, debido a que somos un país importador de diversidad biológica en términos de tráfico, prevenir y combatir el tráfico ilegal. Es muy importante, y aquí Conavio lleva el liderazgo a nivel nacional, enfocarnos en lo que es la prevención y el combate de las especies invasoras, especies exóticas invasoras. Ya lo comentaba el doctor Galindo, una de las herramientas más importantes para poder promover la conservación de la diversidad biológica es la conservación ex situ, es decir, transferir los pocos individuos que quedan de una especie a condiciones de cautiverio para tener mayor control, para poder tener mayor información sobre la especie y sobre todo para poder promover el incremento de sus números poblacionales a través del manejo y la reproducción en cautiverio. Y por supuesto la educación ambiental, que a mi parecer es una de las estrategias más importantes para conservar estas especies. Siempre he pensado que el conocimiento propicia el entendimiento del mundo y su comprensión facilita el desarrollo de la conciencia. La conciencia, pienso también, cuestiona actitudes y conlleva generalmente a la toma oportuna de decisiones. Y ante el preocupante estado de conservación de la diversidad biológica, la conciencia transformada en acción representa la principal esperanza para poder lograr la recuperación y conservación de la diversidad biológica. Dos láminas finales. Antes decirles que, siguiendo con lo que comentábamos de las especies en riesgo, aquellas que pueden estar sujetas a protección especial o en peligro o amenazadas o probablemente extintas. Para eso, la Secretaría del Medio Ambiente ya desde hace muchos años inició los programas de recuperación y los equipos de recuperación. A finales de la década de los 90 se desarrollaron los programas de recuperación de especies, los planes de recuperación para varias especies. Actualmente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es quien tiene esa atribución y desde el año 2007 integró un programa que es el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, el cual se implementa a través de los programas de acción para la conservación para más de 50 especies o grupos de especies. Es decir, actualmente tenemos más de 50 planes de recuperación, programas de recuperación, y cada uno de ellos se encuentra respaldados por grupos de expertos. Una de estas especies, ya veíamos, es el jaguar, otra es el lobo, otra es el águila real, otra es diferentes especies de mamíferos marinos, diferentes especies de aves, de reptiles y anfibios, son 50 diferentes especies o grupos de especies. Y yo brevemente, ya por tiempo, quiero comentarles, nada más resumirles un poquito la historia de una especie emblemática en la conservación de especies en riesgo en México, que es el lobo mexicano. El lobo mexicano, tanto en Estados Unidos, primero en Estados Unidos y después en México, fue considerado como el principal depredador del ganado doméstico y pues principalmente debido a esta causa fue sujeto a una campaña de control que finalmente fue de exterminio. A finales de los 30, 40 era muy difícil ver algún lobo mexicano en Estados Unidos, se distribuía en el sureste de Estados Unidos y en México se registraron los últimos ejemplares en la década de los 70. De hecho, los gobiernos federales de México y de Estados Unidos reconocieron la necesidad de mantener una reserva genética de la subespecie y de iniciar un programa de manejo y reproducción en cautiverio. Se capturaron 5 ejemplares en los estados de Chihuahua y Durango y a partir de eso empezó la reproducción y empezaron a incrementarse los números. A finales de los 80 recibimos las primeras parejas de lobo mexicano y de esta forma iniciamos más adelante en 1993 el programa de sobrevivencia de especies, que son los programas cooperativos donde participan diferentes instituciones y donde todos los ejemplares de una misma población son manejados de tal forma que se busca la viabilidad genética y demográfica de esta subespecie.
En los 70 se inició, como ya comentábamos, el programa de conservación ex situ, 80 transferencia a los primeros animales a México, 90 el programa de sobrevivencia de especies que ya comentábamos, reintroducción en México en el 2011 y en el 2018 podemos hablar, después de varias reintroducciones, de una población aproximada de no más allá de 30 animales en vida silvestre, pero la buena noticia también es que ya se cuenta con una segunda generación de lobos mexicanos en vida silvestre, lo cual da más posibilidades para que continúen pues básicamente protegiéndose y reproduciéndose e incrementando sus números poblacionales. Entonces, de forma muy resumida, pero es un caso de éxito, hay muchísimo que hacer por estas especies. Es muy importante que las nuevas generaciones puedan estar muy informadas y puedan participar de forma activa, porque si algo caracteriza a estos procesos de recuperación es que son procesos lentos. Ahora estamos viendo resultados con el lobo y con muchas otras especies, pero son esfuerzos que iniciaron ya y que tuvimos la fortuna de empezar muchos de los esfuerzos y de dedicarnos en las últimas 3 décadas. Pues muchas gracias.